Buen día, compañeros y docente. Nosotros somos el equipo 3 y vamos a exponer a continuación los temas 2.1 y 2.2. Nuestro tema general es sistemas de bases de datos orientadas a objetos. Primero, determinemos qué es un sistema de bases de datos. Se les dice sistema de bases de datos a las series de recursos que manejan grandes volúmenes de información. Ahora, un sistema de bases de datos orientados a objetos son aquellos que nosotros como usuarios podemos definir dentro de ellas operaciones sobre los datos. Almacena datos complejos y relaciones directamente, sin asignarles filas y columnas. Esto hace que sean más adecuadas para aplicaciones que tratan con datos muy complejos. Algunas bases de datos orientadas a objetos han sido diseñadas para trabajar con Delphi, Ruby, Python, Perl, Java, Visual Basic, etc. Dichos sistemas dependen de estas características generales. La primera es independencia de los datos. Esto quiere decir que los datos no dependen del programa y por tanto cualquier aplicación puede hacer uso de los datos. La segunda, que es la reducción de la redundancia. Recordemos que redundancia es la existencia de duplicación de los datos. Al reducir esta al máximo, conseguimos un mayor aprovechamiento del espacio y además evitamos que existan inconsistencias entre los datos. Y la última es la seguridad. Un sistema de bases de datos orientadas a objetos debe permitir que tengamos un control sobre la seguridad de dichos datos. 2.1. El modelo de datos orientados a objetos. Este modelo nos permite resolver problemas a través de objetos, ya sean tangibles o intangibles. Un sistema solo se define por sus componentes y la manera en que estos interactúan. Las bases de datos orientadas a objetos tienen la finalidad de satisfacer las necesidades de nuevas aplicaciones. Por ello nos ofrece flexibilidad para manejar los lenguajes de consulta de los sistemas de bases de datos tradicionales. Una característica clave de las bases de datos orientadas a objetos es la potencia que nos proporcionan a nosotros como diseñador. Nos permite especificar tanto la estructura de objetos complejos como las operaciones que se pueden aplicar sobre dichos objetos. Dentro del modelo tenemos los pilares o la estructura en que se pueden componer. Tenemos la abstracción, que es cuando se toma el objeto y nosotros le damos un diseño y una interpretación. El segundo, que es el encapsulamiento, que nos permitirá asegurar los datos o estructura. Tenemos la herencia, que nos permite crear clases dentro de otras ya existentes. Y por último, tenemos el polimorfismo, que son los comportamientos asociados entre objetos. Como ejemplo, puse un colibrí con sus características y funcionalidades. Definimos que tiene pico, alas, patas, plumas, que le permiten volar, picar y aterrizar. Cuando hablamos de la abstracción se refiere a que tenemos que interpretar, diseñar, reconocer y enfocarnos en las características importantes del objeto e ignorar todos los componentes no esenciales. El encapsulamiento, que es la propiedad que nos permite asegurar que la información de nuestro objeto esté oculta del mundo exterior. En este caso, nuestro colibrí tiene funcionalidades específicas por cada parte de su cuerpo, pero esto no es expuesto. Sin embargo, no dejan de existir. Dicho en otras palabras, consiste en agrupar
en una clase las características que en este modelo serían los atributos y deberían de estar en acceso privado. Por otro lado tenemos los comportamientos, que serían los métodos y estarían en acceso público. La herencia dentro del modelo es un mecanismo que nos permite crear clases derivadas a partir de clases base. Nos permite compartir automáticamente métodos y datos entre clases, subclases y objetos. En nuestro ejemplo, el colibrí, por herencia, tiene a familias o crea otro colibrí con propiedades similares pero no iguales, por lo cual cada uno es independiente del otro. Por último tenemos al polimorfismo, que son comportamientos diferentes asociados a objetos distintos. Pueden compartir el mismo nombre. Al llamarlos por ese nombre se utilizará el comportamiento correspondiente al objeto que se esté usando. Aquí podemos ver la diferencia de un modelo relacional y un modelo orientado a objetos. Regularmente el modelo orientado a objetos nos dará mejoras y más ventajas que el modelo relacional. Podemos notar que dentro del modelo orientado a objetos se determina la clase, objetos, variables y métodos, mientras que en el relacional sería relaciones, tupla, atributos y procedimientos. Tenemos también las operaciones del modelo, operaciones como el que seamos capaces de definir nuestros propios tipos de datos, ser persistentes ya que la duración de las transacciones pueden ser muy largas. Debemos de generar soluciones para recuperación de objetos complejos, conocer mecanismos de seguridad basados en los objetos, funciones para definir reglas y conocer lenguajes de consultas de objetos, como por ejemplo Object Query Language, o en sus siglas en español OQL. 2.1.1 Características de los sistemas gestores de bases de datos orientadas a objetos. Como primer característica tenemos que cada objeto tiene un nombre, atributo y operaciones únicas. 2. Los modelos deben de reflejar un dominio. 3. Deben de contar con objetos, mensajes, clases, herencias y polimorfismo. 4. Requiere de estados, comportamientos e identidades. 5. Deben de tener comunicación entre objetos. Y por último, los objetos necesitan definirse en instancias del mundo real. Por último tenemos las características técnicas. Las iré enumerando y daré una breve explicación. 1. Lenguaje de programación. La mayoría de las bases de datos orientadas a objetos incluyen algún tipo de lenguaje para realizar consultas, lo cual permite que los objetos sean encontrados utilizando un enfoque de programación declarativa. 2. Acceso a los datos más rápidos. En las bases de datos, el acceso a los datos es más rápido debido a que los joins casi nunca son necesarios, a diferencia de lo que ocurre con las bases de datos relacionales. Esto es así porque un objeto puede ser recuperado directamente sin una búsqueda, simplemente siguiendo los punteros. 3. Permite especificar estructuras complejas. 4. Correcta interpretación. Las aplicaciones multimedia se agilizan debido a que los métodos de clase asociados con los datos son responsables de una correcta interpretación. 5. Soporte sistemático. Los sistemas de bases de datos requieren de soportes sistemáticos que ayuden a la buena estructuración dentro de ella. 6. Mejoras en las industrias. Claramente estos sistemas ayudan notoriamente en las mejoras dentro de las industrias, por lo cual debemos de ejecutarlas correctamente y determinarlas
para mejoras. 7. Deben soportar objetos complejos. Y 8. El soporte estable se vuelve estable ya que la planificación es más específica y sistemática. Eso es todo de mi parte. A continuación, mi compañero nos explicará el tema 2.1.2.